Bueno, vamos a cambiar de tema porque con el término de año, además de planificar las vacaciones, muchos también empiezan a planificar, sobre todo los padres primerizos, los jardines infantiles, más bien dónde colocar a sus niños, dónde postular. Hay preocupación de cómo determinar la elección de un jardín infantil para las matrículas. Al momento de escoger el recinto educativo, los papás deben considerar aspectos tanto asistenciales como pedagógicos para asegurar el bienestar completo de los menores. De esta forma, los padres deben encargarse de concretar entrevistas con el personal encargado del jardín, y por esto es muy importante que esta evaluación se realice en terreno, no solamente por la sugerencia de un conocido, así como tampoco por que la decisión debe ser tomada por un criterio económico. Son varios los factores, por supuesto, hay que saber cómo elegir, es importante, es una decisión que se toma en familia, pero es importante también tener algunos datillos por allí para saber cómo elegir mejor, Pato. Exactamente, por eso estamos en el estudio con la psicóloga Maribel Corcuera. Ya había estado antes con nosotros y hoy viene a hablar de este tema que decía bien la Pía, sobre todo a los papás primerizos les debe resultar todo un tema. Maribel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días. Todo un tema encontrar jardín infantil, no es fácil. Y porque antes había un tema con la iniciación de la educación de los hijos, a veces se elegía por temas súper prácticos como la cercanía de la casa y ese tipo de cosas. Pero parece que ha ido adquiriendo otro peso. De hecho, lamentablemente también está ligado al tema de los abusos sexuales que han ido ganando muchísima notoriedad. Entonces, voy a hacer la pregunta de perogrullo. ¿En qué nos debemos fijar a la hora de elegir el jardín? En varias cosas nos debemos fijar a la hora de elegir el jardín. De partida va a ser importante saber a qué edad queremos que nuestro hijo comience a ir al jardín. No es lo mismo una sala cuna, pero que un jardín infantil. ¿Cuáles son las cosas que son importantísimas con las que un padre tiene que estar tranquilo? Primero, un requisito importante es que ojalá sea un jardín abierto. ¿Eso qué significa? Un jardín donde los padres pueden ir, pueden entrar y pueden conocer. Ya que antiguamente, hoy en día casi todos son abiertos, pero antiguamente está mucho el concepto de puertas cerradas, que el niño lo dejo en la reja y yo nunca más supe qué pasó. Ideal es que el padre pueda estar inserto dentro del contexto del jardín infantil también. Eso ayuda mucho para la adaptación y para el desarrollo de los niños, ya que hay una unión entre lo que pasa en la casa y lo que pasa en el jardín. Es importantísimo conocer las rutinas, los horarios y el currículum escolar que tenga el jardín para saber que como papás vamos a estar de acuerdo. Hay distintos métodos, hay distintos estilos, algunos son más personalizados, otros no. Por lo tanto, tenemos que interiorizarnos también en qué es lo que el jardín nos va a ofrecer y eso como papás si nos sirve o no. Hay algunos que son bilingües, hay otros que son más el concepto de guarderías que quieren que los niños vengan a jugar, por lo tanto todo eso lo tenemos que tener muy presente. Y que sea importantísimo saber quiénes van a estar a cargo de nuestros hijos. Aunque parece increíble el consejo, hay muchos papás que conocen a las directoras, los directores de los jardines, pero no saben realmente quiénes van a estar presentes todo el día con nuestros niños, que son las educadoras, las auxiliares de párvulo, y tener mucho ojo también en que se cumpla el requisito de cuántas educadoras tiene que haber por niño. Eso es muy importante que se cumpla en un jardín infantil. Sí, otro tema importante, y lo mencionaba Pato antes, tiene que ver con todas las acusaciones por delitos sexuales que involucran a menores. En este caso, ¿cómo los papás pueden estar seguros de que ellos van a tener la seguridad de sus niños en la educación, por supuesto, y en el trato? ¿Cómo tener ese indicio? ¿Qué hay que preguntar? ¿Qué hay que saber? Ay, lamentablemente, la certeza nunca se va a tener, que son todas las cosas que uno debe ir haciendo, no solo partir por el jardín, sino que también por los niños. Es importante que todo el tema de educación sexual en los niños se haga desde muy pequeñito, porque la manera de prevenir los abusos es a través de la información a los niños adecuadas para su edad. Ahora, es importante que sea un tema que los padres transparenten con el jardín, que se atrevan a hablarlo, a decirlo y a conversarlo. Cosas importantes, lo que les decía recién, ¿quiénes van a estar con nuestros niños? ¿Cuáles son un poco el reglamento que se sigue en el tema de cambios de pañal, de mudas de ropa, de si algún niñito se hace pipí? ¿Qué es todo lo que va ocurriendo? ¿Qué tanta rotación de personal ocurre? ¿Quiénes son las personas anexas que se relacionan con los niños independientes de sus educadoras directas? Todo eso es importante y saber un poco cuáles son todas las medidas preventivas que el jardín pone frente a los padres y frente a los niños. Tiene que haber un reglamento. Sí, eso te iba a preguntar, pero ¿existe un protocolo único respecto del tema del abuso sexual o los jardines deben tener uno? En general los jardines hoy en día
más bien desde el año pasado yo diría que el tema fue un boom bastante importante, que ya se están preocupando y está siendo un tema más transparentado con los padres, porque era algo que antes no se hablaba mucho. Pero en general, hoy en día sí los jardines ya tienen su propio protocolo sobre el tema y también se están dedicando a hacer muchas charlas informativas para los padres, donde un poco se unen los criterios de lo que se hace en la casa y lo que se hace en el jardín. Uno podría exigirlo al momento de la matrícula, leerlo y tomar su decisión. Por supuesto que sí. Para saber de todas maneras, sí, de todas maneras. Pero es importante también que sea un jardín donde uno como mamá, como papá, tenga acceso a la información permanente de nuestros hijos. Eso siempre nos va a tener tranquilos. Ya le dijimos a los padres, sobre todo a los que están enfrentados por primera vez, en qué cosas fijarse. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con lo que sucede en el año. El niño que va al jardín por primera vez, sobre todo si no estuvo en una sala cuna, está por primera vez conectado con el mundo real, si se quiere. Salió de esa protección de casa, que es como una especie de burbuja donde solo lo cuida gente de su entorno más directo. Bueno, y el niño obviamente que va a tener algunos cambios, va a empezar a socializar. Ahora, ¿qué nos debe alertar en los cambios de conducta de los niños? ¿Qué cosas pudieran ser preocupantes? A ver, el periodo de adaptación de un niño debería ser entre 2 semanas y un mes. Ya. Independiente de la edad, en ese periodo ya debería estar bastante adaptado, ¿ya? Si es que eso no está ocurriendo, no necesariamente va a ser que está siendo maltratado en el jardín. También yo le recomiendo mucho a las mamás, no todos los niños necesitan ir al jardín a la misma edad. Sí. Hay ciertos niños que al año y medio están felices en el jardín, pero otros a los 3 años necesitan hacerlo, no antes. Por lo tanto, no instantáneamente empezar a culpar a los jardines, ¿ya? Ahora, ¿qué nos tiene que empezar a alertar en un niño? Pasó un mes, pasó 2 meses, el tiempo va transcurriendo y vemos que realmente tiene un rechazo permanente a ir al jardín. Presenta rechazo a las educadoras. Presenta rechazo al lugar en sí mismo. Por ejemplo, generalmente uno elige jardines que están relativamente cerca de la casa. Por lo tanto, que fin de semana pasamos por fuera del jardín y vemos que el niño alguna reacción negativa tiene, ¿ya? Y otros cambios en los que hay que estar realmente alerta es ver cuando hay cambios conductuales extra jardín. Trastornos en la alimentación, cambios del ánimo, trastornos del sueño, en todos los horarios en los cuales no va en el jardín, sino que cuando ya estamos en la casa y vemos que efectivamente no está haciendo lo que siempre fue. Ahí tenemos eso que debería alerta. alertarnos de que algo pudiera haber sucedido. Sí, absolutamente. Pero les repito, no siempre algo ocurrió en el jardín, sino que también muchas veces se fuerza a los niños sin ser necesario a comenzar muy tempranamente la escolaridad cuando no siempre es necesario. Lo que no quiere decir que los niños chiquititos no van a estar muy bien en un jardín cuando es necesario que vayan y que los cuiden. Pero mientras un poquito más grandes entren, va a ser siempre un poco más fácil la adaptación. Maribel, muchísimas gracias por venir a conversar ahora 7 con De nosotros. nada, ojalá sirva. Interesantes tips. Muchas gracias.